ubicación geográfica que ya vimos hace un momento, ¿no? Si te fijas, aquí están, por ejemplo, los dos ríos, ¿no? La ubicación se ubica al noreste de Asia, al sur de Mongolia y Rusia, al norte de Vietnam y el actual Myanmar. Y en la antigua civilización china se ubica entre los dos ríos. Aquí están, ¿no? El río Huanghe y el río Yangtze. Entonces, la ubicación geográfica es importante, ¿no? Aprender. La organización política, ¿cómo estaba organizada China? Estaba organizada principalmente por dinastías, que eran una serie de gobernantes provenientes de la misma familia. Entonces analizábamos en las anteriores clases, ¿no? Que los gobernantes heredaban, ¿no? El trono a sus hijos. Las dinastías eran tres. Las más importantes fueron la dinastía Liang, Tang, Qin, Han y Zhou. Entonces cada una de estas dinastías gobernaron durante un determinado tiempo. Aquí podemos observar algunas imágenes, ¿no? De algunos de sus monumentos, está el Buda y algunos templos. A ver, un segundo, ya. Ya. La dinastía Shang, 1500 a.C. y 1046 a.C. La dinastía Shang fue la primera dinastía china, gobernada por una clase de ricos. La sociedad agraria Shang estaba dividida en los nobles y en los pobres. Eran grandes guerreros. Entonces, cuando estudiamos todo lo que son el aspecto social, ¿no? Principalmente se le puede representar en una pirámide, como vimos en la anterior clase, ¿no es cierto? Quienes están en la cúspide son los que gobiernan, ¿no? Que son un grupo minoritario. Y en la parte inferior, por lo regular, están los esclavos, los campesinos, los pequeños artesanos, etcétera, ¿no? A ver, sigamos. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo, por favor. Dinastía Zhou. La dinastía Zhou gobernó hasta que el Imperio Medio entró en una etapa de todos contra todos. Este fue llamado los reinos combatientes. Hubo grandes pensadores y filósofos durante este tiempo como Confucio o Lao Tse. Lao Tse, ya, muy bien. Entonces, las dinastías más importantes, ¿no? Esta dinastía ¿cuál es la característica? ¿No? Estos reinos, los chinos fueron una civilización bastante expansionista, ¿no? Bastante, buscaban territorios, buscaban conquistar, ¿no? Entonces eran bastante estrategas, ¿no? Entonces se les preparaba igualmente desde niños a los hombres, ¿no? Futuro, para que sean combatientes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también, así como en la antigua Grecia, que estudiamos, es cuna, ¿no? Cuna de lo que es la filosofía con Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera. Igualmente en China, ¿no? Los pensadores, filósofos Confucio y Lao Tse. ¿Ya? La dinastía Qing. La dinastía Qing consiguió unificar el país y hacer un imperio que le dio a China su nombre. Se usaron los pesos y las longitudes, el dinero y la escritura china. Cuando el emperador Qing murió, estalló una guerra y su dinastía se derrumbó. Entonces, por ejemplo, uno de los aportes de los chinos a la humanidad fue lo que es el papel moneda, ¿no? Usaron, dicen, ¿no? Los pesos, las longitudes, el dinero y la escritura china. Eso es uno de los aportes principales, ¿no? El papel moneda para las transacciones. También fue un pueblo, eh, a ver, espérame, ya. La dinastía Han. Durante la dinastía Han surgió la economía, la educación y la ciencia. Los escritores crearon grandes textos y diccionarios. La dinastía Han fue fuerte y expandió sus fronteras para incorporar el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam. Entonces, todas estas civilizaciones antiguas, ¿no? Se han destacado en diferentes aspectos, en lo que es, por ejemplo, comercio, lo que es cerámica, por ejemplo, lo que son arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí podemos observar, dice que los chinos fueron comerciantes, ¿no? Que tenían inclusive, incorporaron a su mercado lo que es el Tíbet, Corea del Norte y el norte de Vietnam.
¿Cuáles eran ahí? Ya, entonces aquí podemos ver la pirámide, ¿no? La pirámide social. El emperador se decía que tenía origen divino y que era elegido por los dioses. Entonces en esto hay similitud, ¿no? Con otras civilizaciones. Por lo regular, todos las personas que estaban en el poder, ¿no? Se decía que eran de origen divino. La aristocracia nobiliaria eran los terratenientes y militares de alto rango. Entonces, los terratenientes significa los que poseían grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces, en esa época, en las antiguas civilizaciones, la base económica principal era la agricultura, ¿no? Entonces, los terratenientes eran las personas que tenían bastante poder y los militares, obviamente, porque eran los que defendían al emperador. Los funcionarios de gobierno eran gobernadores, jueces, funcionarios policiales, etc. Aquí puedes observar, ¿no? La pirámide: emperador, aristocracia, funcionarios, campesinos y siervos. Trabajaban en el campo de los terratenientes. Entonces las personas pobres, ¿no? Eh, Trabajaban en el campo y tenían que entregar los productos a los emperadores. Y se quedaban con una pequeña porción de sus cosechas para sus familias. Los esclavos eran prisioneros de guerra y hombres sin derechos. Entonces, cuando estudiábamos, por ejemplo, en Grecia, quiénes eran los ciudadanos, los no ciudadanos, ya entonces de igual forma estas civilizaciones antiguas eh, eran expansionistas, no conquistaban a otras culturas y les tomaban como prisioneros. Y a los prisioneros les hacían principalmente trabajar lo que son eh, por ejemplo, los grandes monumentos. ¿Ya? A ver, ayúdame con la lectura, Mateo. Eh, Economía. La economía estuvo mantenida por diferentes actividades, como el comercio y principalmente la agricultura. Comercio. Se basa especialmente en el trueque de productos entre ciudades. La agricultura. Era principalmente trigo, cebada y arroz. Ya, muy bien. Entonces, la principal actividad económica, la agricultura, ¿no? Además de esa, también el comercio. Entonces, mantenía el trueque. ¿Qué significa el trueque, Mateo? Intercambio de productos. Eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces no existía, ¿no? Al comienzo obviamente no existía moneda, más adelante. Entonces los pueblos, no solo en China, ¿no? En otras civilizaciones, igualmente en América, no se mantenía relaciones de trueque, no intercambiaban productos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿no? Regiones de la costa con regiones de la sierra, pueblos. Por ejemplo, intercambiaban pescado, por ejemplo, con choclos, con maíz, bueno, con diferentes tipos de productos, ¿no? Entonces, principalmente lo que sembraban los chinos, ¿no? Trigo, cebada y arroz. Ya, ¿cómo estaban organizados en lo que es la religión? En la antigua China la religión se ligaba a fuerzas de la naturaleza y a filosofías de vida. La característica, un fuerte respeto y apego a los antepasados. Se distinguen tres filosofías o religiones, cuya meta común era la purificación del alma. Entonces, ¿cuáles son las tres el confucianismo, el taoísmo y el budismo, ¿no? Confucio fue un filósofo, ¿no? Entonces, todas estas tres de Buda, de igualmente, aquí sí puedes ver la imagen, ¿no? Confucio es el señor que está aquí con barba. El Tao, aquí vemos el símbolo del yin yang, que significa el bien y el mal. Y el budismo, ¿no? Que es este símbolo de esta persona, ¿no? Que está con el pecho, que es se le puede ver su cuerpo, ¿no? Hay una creencia, ¿no? Que si uno se le rasca el ombligo, es de buena suerte, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mentalidad en lo que es la filosofía o la religión de los chinos? Es llegar a una perfección en lo que es el alma, ¿no? Purificar el alma. Y dice que los seres humanos estamos expuestos a cosas terrenales. ¿Ya? Entonces, estas son las tres religiones principales, ¿no? Filosofías de vida y de la naturaleza. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, los templos, ¿no? Los monjes. El budismo fue introducido desde la India a China. Apareció en la dinastía Han
El budismo cree en la mente y la acción, y en hacer buenas acciones y evitando las malas acciones. Entonces, por ejemplo, el símbolo que yo te decía del bien y del mal, ¿no es cierto? Dice que, según la creencia, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿no? Un poco de todo, de bien y de mal. Entonces aquí podemos observar los templos, ¿no? Que están en las montañas. Por lo regular, los chinos tienen sus templos en donde se quedan durante mucho tiempo, ¿no? En ese contacto con la naturaleza, para buscar ese lado espiritual, ¿no? Ahí está la imagen de Buda, y una imagen de la flor de loto, se llama esa posición, ¿no? Está haciendo meditación, ¿ya? A ver, confucianismo. Fue una religión muy importante en la vida china. Influyó en la educación y el gobierno y dio importancia al comportamiento personal y el deber individual de la sociedad. Entonces aquí podemos ver a Confucio, ¿no? Entonces él, por ejemplo, era un filósofo muy importante en donde principalmente sus escritos eran sobre el comportamiento de las personas, sobre cómo llevar una vida sana, una vida sin lujos, una vida, o sea, llegar a un equilibrio mental, ¿no? El famoso Confucio, que dejó varios textos. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo. Taoísmo. Fue desarrollado por Lu Tse durante el periodo de los estados combatientes. Lao Tse fue quien reflexionó sobre la manera en la que la humanidad puede dar fin a los conflictos y al sufrimiento. Los taoístas creen que el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza. Ya, muy bien. Entonces, Lao Tse fue otro de los pensadores o filósofos chinos, ¿no? Aquí está el famoso símbolo Yin Yang. Entonces, algo que hay que recalcar, ¿no? Dice que la humanidad puede vivir sin conflictos, ¿no? Y sin sufrimiento. Aquí ves una imagen, aquí están los templos chinos. Dice, el hombre debería vivir en armonía con la naturaleza. Hay personas que buscan, ¿no? Ese equilibrio y, por ejemplo, se van a las montañas durante meses, ¿no? En meditación. Hay gente que incluso se hace ermitaña, ya no bajan de las montañas, se quedan en las montañas, ¿no? No bajan a la ciudad, se quedan en las montañas. Entonces, ¿para qué? Para estar en contacto con la naturaleza. Entonces, el famoso Lao Tse, no te olvides, ¿no? Esos nombres de los pensadores. Arquitectura. La importancia de la belleza estética y la funcionalidad. Las pagodas. En la antigua China la arquitectura dejó dos grandes obras, la muralla china y el ejército de terracota. Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí está la gran muralla china, ¿no? Entonces esta obra principalmente se hacían las murallas para evitar los que ingresen, ¿no? A los territorios de los enemigos. Entonces esta es una de las obras monumentales de los chinos que se dice que se puede ver incluso desde el espacio. El ejército de terracota, y esta es una obra en lo que es arquitectura, ¿no? Estas se llaman las pagodas, ¿no? Este tipo como de edificio. También, por ejemplo, aquí está el ejército de terracota, ¿no? El ejército de terracota fue descubierto en 1974, cerca de Xi'an. Formaba parte de la tumba del emperador Qin Shi Huang y consistía en más de 7.000 figuras de guerreros de terracota en posición de batalla o tamaño real, caballos y hasta carros de guerra. Entonces, este es uno de los mayores descubrimientos, ¿no? De lo que es la arquitectura de los chinos, ¿no? El ejército de terracota. También, por ejemplo, bueno, aquí está la muralla, ¿no? El emperador Qin ordenó la construcción de la muralla china para defender su reino de las invasiones extranjeras. Futuras dinastías las extendieron y mide 7.240 kilómetros desde el Mar Amarillo hasta el Xinjiang.
Entonces, fíjate las imágenes, ¿no? Son las principales obras. También en el arte, las, los chinos trabajaron principalmente con la seda, la porcelana china, la tinta, cometa, etcétera. Pero aquí lo que más hay lo importante es la seda, ¿no? Las telas, por eso se conoce a la famosa ruta de la seda, que era una ruta de comercio que mantenían los chinos. La porcelana. La primera verdadera porcelana fue hecha durante la dinastía Tang. La fabricaban con arcilla blanca en hornos, 1200 grados centígrados, para tener material duro y sin poros. Lo de calidad se exportó a Japón y Europa. Entonces, esto es otro de los de lo destacado de China, ¿no? La porcelana, ¿no? Son jarros sumamente caros. A ver, ayúdame con la lectura, Mateo. Arte. Seda. Los chinos la inventaron. Era el artículo más valioso y originó la ruta de la seda. La leyenda dice que la emperatriz Xilin Chi descubrió la seda cuando un capullo del gusano de seda cayó a su té. Los capullos se ponen en agua para matar la larva, se enrollan y se secan. Ya, entonces, algo de lo más destacado, ¿no? Esa fue una pregunta de examen, ¿no? Entonces, de la famosa ruta de la seda, aquí puedes observar un mapa, ¿no? Entonces, aquí son lugares en donde los chinos mantenían relaciones de comercio con otras zonas. Entonces, la seda, ¿no? La seda era una tela bastante cotizada. Entonces, de ahí toma el nombre, ¿no? De la famosa ruta de la seda. En lo que es pintura, existían dos tipos de pintura, la de acuarela y la de estampados. Los originales de la pintura tradicional china se remontaban a las más tempranas épocas de la historia de este país. Entonces aquí podemos observar, ¿no?, unas imágenes de las famosas pinturas, ¿no?, de acuarela o estampados. Por lo que se ha centrado a los chifas, ahí no, ahí se puede ver ese tipo de arte de las acuarelas. Campo científico, ¿ya? En la ciencia, los chinos, por ejemplo, tuvieron avances en la medicina, la unión del cuerpo, mente, espíritu, el entorno, las grandes invenciones, el papel moneda, la pólvora, la brújula y la imprenta, ¿ya? Estos son los dos principales. Papel moneda, que ayudó lo que es beneficio, ¿no?, al comercio, a las transacciones comerciales, etcétera. La pólvora, la brújula y la imprenta. La imprenta la inventaron los chinos, pero más adelante en la Edad Media, eh, Gutenberg la mejoró a una imprenta mecánica. Entonces esto fue uno de los inventos más importantes porque ¿cómo es? El conocimiento, ¿no? El conocimiento era bastante, no era para todas las personas en esa época, ¿no? Entonces con la imprenta eso permitió que después se pueda se permita la mayor difusión del conocimiento. Entonces eso es uno de los elementos más importantes de la humanidad. Entonces no te olvides, ¿no? Papel moneda, pólvora, brújula y la imprenta. A ver, ayúdame con la lectura. Mateo, ¿escuchas? Eh, Campo científico. La brújula. La primera brújula del mundo se hizo en China, en la dinastía Qin. Estaba hecha de piedra imán, un mineral de hierro basado en óxido que se alinea por sí mismo en dirección norte-sur, directamente hacia el campo magnético de la Tierra. El uso de la brújula fue documentado en varios textos chinos. Ya, muy bien. Entonces, cuando las primeras civilizaciones, ¿no es cierto? Acuérdate que los chinos fueron expansionistas, o sea, buscaban nuevos territorios. Entonces, este invento les benefició, ¿no?,
a los navegantes principalmente, ¿no? Porque les permitía mejorar lo que son las ubicaciones, ¿no? Entonces es es de los principales inventos chinos, la famosa brújula. Ya, la imprenta, el papel y la imprenta. El papel se inventó en China 3000 años después de que los egipcios usaran el papiro. Koi Lun, oficial de la dinastía Han, hizo papel con morera, bambú y agua. Debe ser aquí madera, está mal escrito. Y agua escurriendo y secando en un marco de bambú. Al imprimir libros daba mucho trabajo, por lo que en taliadura suponía grabar un bloque por cada página. Entonces, acuérdate de los egipcios, ¿no? Los egipcios utilizaban el papiro. El papiro era una planta que crecía en el río Nilo. Entonces, esta planta la secaban y era utilizada como papel. Entonces, algo similar, ¿no? Utilizaron los chinos, pero lo mejoraron. Entonces dice que utilizaban lo que es el bambú, o sea, la madera, ¿no? Y después, como aquí vemos, ¿no? Las primeras imprentas antiguas. Aquí vemos el tipo de escritura, ¿no? Que eran también de pictogramas. Y como te dije, ¿no? Más adelante en la Edad Media esa imprenta fue mejorada. Esta imprenta era de madera, o sea, rústica, pero después se inventó la imprenta más avanzada. La pólvora. En el siglo VIII se hizo una fórmula para la pólvora hecha con salitre y azufre con carbón. Muchas de las primeras mezclas de pólvora chino contenían sustancias tóxicas. Entonces esto, por ejemplo, este invento fue bastante uno de los más destacados. Esto permitió, ¿no? Imagínate, mejorar lo que es el armamento, o sea, diferentes tipos por ejemplo, lo que son armas, ¿no? Para lo que son conflictos. Entonces, esto es otro de los inventos también destacados. La escritura. En chino se hablaban más de 3000 diferentes dialectos de chino. Sin embargo, los símbolos de la escritura china son iguales en todas las regiones. Los caracteres se remontan a más de 3000 años. Los primeros símbolos comienzan con imágenes o pictogramas. Entonces, los pictogramas significan dibujos, ¿no? Aquí sí puedes fijarte, ¿no? Dice sol, luna, montaña, agua. Entonces son los diferentes, son símbolos específicamente, ¿no? La escritura china conocida. ¿Ya? Entonces, ahí hemos terminado la cultura china. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que les ponen en las pruebas, ¿no? Aspectos sociales, cómo estaba organizada, cuáles eran, en qué se basaba la economía, cuáles eran sus principales productos, cuáles eran, por ejemplo, los inventos, hablando de por ejemplo, de los derechos, ¿no? En las antiguas civilizaciones vimos que las mujeres, por ejemplo, no tenían derechos. Solo en Egipto las mujeres tenían un rango más o menos como los hombres, ¿no? De derechos y ocupaban cargos. Entonces, con esto hemos terminado la cultura china. A ver, Mateo, dame un resumen de todo lo que hayas entendido. Que la civilización china aportó con varias cosas al mundo. Fue reconocida por el Año Nuevo y su Gran Muralla. La política era hecha en dinastías que se traspasaba el poder, o sea, se heredaba. La antigua China estaba ubicada entre los dos ríos, el amarillo y el azul. Una de las dinastías destacadas, algunas fueron la Han, Tang, Jin y Zhou. La dinastía Shang estuvo entre los 1500 antes de Cristo y 1046 después de Cristo, creo, y eran agrarios. Y eran budistas algunos y tenían otra religión que era pacifista también. Eso me acuerdo. Ya. A ver, Zuleide, háblame sobre los inventos. ¿Me puedes repetir la imagen, por favor? A ver, Zuleide, háblame sobre los inventos chinos.
A ver. Uno de los inventos fue la porcelana que fue hecha durante la dinastía. También la seda, que también fue una invención la seda. En el campo científico también se descubrió la medicina y invenciones como el papel, la moneda, la pólvora y también la brújula. Eso me acuerdo. Ya, a ver, Micaela, ¿qué más podemos decir de la cultura china? Listen, yo recién me conecto porque el link anterior no me mandaba a ningún lado, así que yo la verdad no, recién me conecté, no había escuchado lo anterior. Bueno, entonces ya les hago llegar las diapositivas, ¿ya? Para que, para que estudien. Ya, entonces, aspectos principales, ¿no? No se olviden en las pruebas, como les dije, les ponen aspectos principalmente inventos o descubrimientos, ya, los más importantes, los más destacados, la imprenta, el papel, la pólvora, por ejemplo, en otras civilizaciones igualmente la base económica, principalmente es la agricultura en todas las civilizaciones, aspectos geográficos, ¿no? En dónde están ubicados, por ejemplo, los chinos dicen, ¿no? Entre los ríos Huanghe y el río Yangtze-Kiang. Entonces, así, ubicaciones geográficas de las civilizaciones. También cómo estaban organizados de lo que es la política. Por ejemplo, los gobernantes, los militares, lo que son, por ejemplo, en algunos casos el clero, la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso tienen que tener identificado, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, lo que es la religión. Entonces, las antiguas civilizaciones por lo regular eran politeístas, no creían en muchos dioses. Por ejemplo, aquí en lo que analizamos de los chinos, ¿no? Ellos creían en lo que es las tres religiones principales, el confucianismo, el taoísmo, el budismo. Podemos ver los templos sagrados, aquí vemos la imagen de Buda, los monjes, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que son por ejemplo, vimos la muralla china, lo que son el ejército de terracota, etcétera, etcétera, ¿no? Inventos que ya vimos, cuáles son, por ejemplo, en lo que es el arte, no se destacan los chinos la porcelana, lo que son las pinturas en acuarelas, en estampados, aquí ya vimos los inventos, ¿ya? Entonces, eso es lo que les van a poner en las pruebas, ¿no? El tipo de escritura jeroglífica basada en símbolos, en pictogramas, perdón, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto la cultura china, ¿ya? Otra de las civilizaciones antiguas es la civilización india o hindú. Aquí pueden observar el mapa, ¿ya? Entonces la India, por ejemplo, en la actualidad es uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Es un país bastante extenso, es considerado incluso un subcontinente, ¿no? Por su extenso territorio. Ocupó la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán y la parte occidental de la India. Limita al norte con la cordillera de los Himalayas y al sur con la península formada por la meseta del Deccan. Aquí pueden ver la ubicación en el mapa, lo que son los límites, ¿no? Norte, cordillera de los Himalayas, sur, península de meseta del Deccan, zona central, amplia de la llanura irrigada por los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. Entonces, estas antiguas civilizaciones están cerca o dentro de su territorio, ¿no? Se resaltan lo que son ríos importantes, ¿no? En este caso, ¿no? El Indo, el Ganges y el Brahmaputra. En la China, por ejemplo, el río Huanghe o el Yangtze-Kiang, digamos, hablemos del Nilo, en lo que es en Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos memorizar, ¿no? Aspectos políticos y sociales. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? Estaba organizada en castas, conformadas por individuos que por su origen étnico y por designio ocupaban un lugar determinado en la escala social.
Entonces, cuando decimos castas, significa, por ejemplo, que gobernaban un pequeño grupo de personas que venían de las mismas familias, ¿no? O sea, eran los que mantenían el control en todo aspecto, ¿no? Aspecto social. A ver, ayúdame con la lectura, su lady. Aspecto social. La civilización india tuvo diferentes etapas, no todas con la misma organización política, pero una de las más conocidas y la más importante fue la división por castas que definen su estatus social, la cual se vio influenciada por el hinduismo. Las cuatro básicas se denominaban Vamas y se dividían en brahmanes, son los sacerdotes encargados de interpretar y enseñar los textos sagrados, señores de lo espiritual. Kshatriyas, guerreros gobernantes y propietarios de la tierra. Vaisyas, campesinos, merecedores y comerciantes. Sudras, siervos sometidos y mestizos descendientes de los Dravidas. Y parlas intocables o sin casta, los expulsados de los castas. Y Lice, no alcanzo a leer porque aparece su No se ve bien. Dice, expulsados de las castas y nacidos de matrimonios prohibidos. Vivían separados de los demás porque hasta su respiración y su sombra contaminaban su impureza. Entonces, aquí observamos cómo estaba organizado, ¿no es cierto?, el aspecto social. Entonces, dice, se les llamaba Vamas. Vamas era un término que se refería a las personas, por ejemplo, dice que tenía más estatus social. Entonces, los brahmanes son los sacerdotes, ¿no?, encargados de enseñar los textos sagrados. Acuérdense que la educación en estas antiguas civilizaciones no era para todas las personas, ¿no? Solo para las personas que tenían, los hijos de las personas que tenían poder, ¿no?, de los gobernantes, sacerdotes, etc. Y los textos, inclusive, como no había, por ejemplo, las personas no tenían acceso a estos textos sagrados, ¿no? Se guardaban, por ejemplo, en templos. Como todavía no había la imprenta, en algunos casos se transcribían, ¿no?, manualmente. Entonces la educación era algo que no era para todas las personas. Los chatrias eran guerreros, gobernantes y propietarios de la tierra. Acuérdense que yo les explicaba sobre los terratenientes, ¿no? Eran los dueños de las extensiones de terreno. Entonces, para los terratenientes eran los dueños, ¿no? Y los yaicidas eran los campesinos, o sea, las personas pobres, ¿no?, de bajos recursos, campesinos, pequeños comerciantes, pequeños artesanos, ¿no? Sudras, siervos sometidos y mestizos descendientes de los Dádrivas. Dádrivas fue un pueblo antiguo. Eran, por ejemplo, como decir, los esclavos, ¿no? Los Sudras. Y había una casta que inclusive que era como decir la más baja, ¿no?, que eran los parias, que eran los expulsados de las castas nacidas de matrimonios prohibidos, ¿no? Entonces, también ellos, por ejemplo, los hindús, tomaban en cuenta estos aspectos morales, ¿no?, de personas que nacían de matrimonios prohibidos, vivían separados. Entonces, así es como se dividía lo que es aquí vemos una imagen, ¿no?, la pirámide. Dice, los brahmanes se dedicaban a la religión y la ciencia, los chadrias, guerreros y gobernantes, los vaisidias, los comerciantes, artesanos, agricultores, sudras son los esclavos y los parias intocables impuros, dedicados a los labores de limpieza. ¿Ya? Aspecto económico. A ver, ayúdame con la lectura, Micaela. A ver, dice, aspectos económicos, la agricultura. Los principales cultivos alimenticios eran el trigo y la cebada, que se sembraban en primavera cuando las aguas de la inundación retrocedían y crecían con un mínimo esfuerzo. También cultivaban sésamo, legumbres, dátiles y melones. En algunos lugares también se cultivaba arroz, pero solo se convirtió en una planta de
cultivo fundamental cuando los asentamientos se extendieron hasta el río Ganges, medio y bajo después del 1500 antes de Cristo, textiles. Practicaban la hilandería y el textil de lana y algodón, un fragmento de algodón tejido proveniente de Mohenjo-Daro es la prueba más antigua del uso de los textiles de algodón en el mundo antiguo, siendo este el textil más importante de India en la actualidad. Ganadería. Los hombres de la civilización del Indo criaron una amplia gama de animales domésticos, entre otros. Pero ya no se lee por su cámara, Liz. No se ve bien. O sea, voy a leerlo entrecortado porque no se ven algunas palabras. Ya, qué raro. Bueno, ya terminó. ¿Dónde te quedaste? En la actualidad. Animales. Animales, ya, domésticos, entre otros, el asno, buey, el ganado con joroba de la India, el búfalo de río, el elefante, animales que desde entonces se han considerado como elementos típicos del escenario rural indio. Sin embargo, desconocían el caballo. Entonces aquí vemos un resumen, ¿no?, de todo. Como yo les decía, ¿no?, la base económica principalmente de estas antiguas civilizaciones, de todas, ¿no?, la agricultura. Entonces, ¿cómo es? Se sembraban, ¿no?, diferentes tipos de productos. Los principales, el trigo, la cebada. El sésamo es parecido, es como, son unos granitos más o menos parecidos como al maíz, al trigo, ¿no? Son similares. Legumbres, los dátiles son, por ejemplo, las uvas, ese tipo de frutas. Entonces son los principales. El arroz también se cultivaba igual en China, ¿no? Fue uno de los principales alimentos de los chinos, por ejemplo. Entonces el río Ganges, no se olviden, ¿no? Acuérdense los ríos importantes de estas antiguas civilizaciones, los ríos, ubicaciones geográficas. Ya, una pregunta me acuerdo que una vez salió justo de la religión hindú, de la cultura hindú, fue lo que es del algodón. Los chinos, por ejemplo, comercializaban la seda, ¿no? Y en cambio en la India es el algodón, ¿no? El tejido, eso fue algo de los textiles principales, ¿no? De lo que es la antigua civilización hindú. Dice, textiles de algodón en el mundo antiguo, siendo este el textil más importante de la India, incluso en la actualidad. Entonces, ese dato es importante, ¿no? Hay cositas que son específicas, ¿no? Y cada civilización tienen cosas similares, ¿no? Bueno, por ejemplo, la agricultura, todos. Pero hay algunos aspectos que son característicos de las civilizaciones. Entonces, también domesticaron animales, ¿no? Como por ejemplo dice el asno, el buey, ganado con joroba, el búfalo, elefantes, etcétera, ¿no? Algunos aspectos del caballo era desconocido, así como cuando los españoles llegaron a América, ¿no? Hay algunas especies que después ingresaron, ¿no?, a otras regiones cuando fueron las conquistas. Ya, la religión. La religión de la India, por ejemplo, con China, tienen algunas similitudes, practican las mismas religiones como el budismo, el jainismo, ¿ya? El Buda, fundado en Nepal por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda el Iluminado. Doctrina para la salvación del hombre con la extinción del dolor al que conduce el nirvana. Entonces, Siddhartha Gautama fue un antiguo filósofo, ¿no?, pensador de los chinos. Entonces también se le conocía como Buda. Aquí vemos la imagen, ¿no? Esta posición, así sentado con las piernas así cruzadas, se conoce como la flor de loto. Es una posición de meditación. Entonces, cuando nos dice conduce el nirvana, ¿qué significa el nirvana? Es llegar a un punto de mentalidad, o sea, de paz absoluta. Es como llegar a un equilibrio mental, pero para llegar a eso es un proceso, ¿no? Es por eso que los monjes, les decía, se van a los templos que tienen en las montañas durante mucho tiempo para prepararse mentalmente, ¿no? Ya, a ver qué más. A ver, las religiones más importantes en la civilización india son el hinduismo. Se basa en que la conducta es muy importante. Nuestros actos
y las consecuencias de ellos es lo que llaman karma. Y va más allá de los límites de una consecuencia, no, perdón, de una sola vida. Esto es así porque el hinduismo se cree en la encarnación y los futuros renacimientos están condicionados por el conjunto de acciones de la vida presente. Tras morir se vuelve a renacer y esa cadena de nacimientos, muertes y renacimientos se llama samsara. Las diferencias entre los seres humanos y el que haya gente que sufre y es pobre y otros que lo tienen todo se puede explicar por el karma. Entonces, se han de haber escuchado, ¿no es cierto?, el término, ¿qué significa el karma? Entonces aquí dice que en el hinduismo creen en la encarnación o reencarnación. Entonces una persona cuando fallece, según el hinduismo, ¿no?, esta creencia depende de las acciones que haya tenido en su vida, ¿no es cierto? Si fue una buena o mala persona, va a volver a renacer, dice, ¿no? Entonces a esta cadena, ¿no?, que dice el nacimiento, se le conoce como samsara. Entonces el karma viene a ser, por ejemplo, las consecuencias de los actos, o sea, lo malo. Y en cambio el dharma en cambio es lo bueno, lo positivo, ¿ya? Entonces esa es la esencia del hinduismo, ¿no? Creen en la reencarnación y en una cadena, dice, de nacimientos y muertes. El hinduismo se basa en que la conducta es muy importante, dice, nuestros actos y las consecuencias de ello es lo que se llaman karma y va más allá de los límites de una sola vida. Esto es así porque en el hinduismo se cree en la encarnación y los futuros renacimientos. Esto es así porque están condicionados por el conjunto de acciones de la vida presente. Tras morir se vuelve a renacer y esa cadena de nacimientos, muertes y renacimientos se llama samsara. Ya, esto ya les expliqué. Entonces, por ejemplo, yo veía un caso sobre un señor, ¿no?, que estaba bastante enfermo, ¿no? Y esta persona dijo a sus familiares que él va a volver a nacer en tal lugar, en tal fecha, y bueno, falleció y después de un tiempo fue así, ¿no? La familia fue a ese lugar, que fue un pueblito, fue en Estados Unidos este caso, en donde la tal fecha que él dijo en tal lugar, efectivamente encontraron a un niño que nació con las características que él mencionó. Entonces es bastante curioso, ¿no?, esto de la religión hindú. Ya otra de las religiones es el jainismo. Fue fundado por Bhadrahamana. Según esta doctrina, el sufrimiento terrenal es producto de la unión del espíritu y la materia. Ya, entonces ahí podemos ver la misma posición, ¿no? Posición de meditación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos uno de los templos sagrados, ¿no?, el Taj Mahal. Sobresalen los siguientes libros: los Vedas, que eran cánticos sagrados; el Mahabharata es una epopeya nacional; y el Ramayana, que es una epopeya religiosa. Entonces estos son los aspectos culturales, ¿no? El templo se llama el Taj Mahal, ¿no? Es uno de los templos más visitados en la India y también turísticos. También lo que son el aspecto, a ver, espérame un segundito, ya. También en la India sobresalen lo que son las piedras preciosas, ¿no? Tienen, por ejemplo, los recursos. Aquí observamos, ¿no?, algunas de las piedras. La turquesa, que es una de las más compradas dentro de la categoría de las piedras preciosas, y también el lápiz lazuli es una de las piedras más importantes para el comercio de la India antigua. Entonces aquí vemos analizado algunos aspectos, ¿no?, políticos, sociales, culturales, religiosos, ubicaciones geográficas, etc. A ver, ayúdame con el resumen, Zuleidi. A ver que en el aspecto social existían 4 grupos básicos que eran los Sudras, Kshatriyas,
los brahmanes, em, Ubicación geográfica. eso era en China, La India. Estamos estudiando la India. ya. Y en las religiones se destacaba lo que es el hinduismo y el budismo. Ya. Aspectos económicos, Micaela. Había la agricultura, los textiles y la ganadería. La agricultura, al inicio sembraban plantas básicas, sésamo, trigo, arroz, pero solo crecía casi la planta hasta que llegaron al río Ganges, y de ahí ya hubo más, se hizo más rica la agricultura. De ahí igual en la ganadería domaron algunos animales, el burro, el buey, entre otros. Y de los textiles, no me acuerdo. ¿Cuál es el Ya. principal textil? Acuérdate, el principal textil de los hindúes hasta la actualidad. Así pregunta de Sí, ya déjame me acuerdo. Pero sí leí esa parte de el algodón. textil. Nació El algodón. el algodón. Ya. Ya. Teo, háblame sobre la religión. Profe, disculpe, ¿sobre qué le hablaba? La religión. Eh, tenían tres religiones: el budismo, el, el taoísmo y... No, solo me acuerdo de esas dos. ¿Ya? ¿Y cuál era la esencia del hinduismo? Que los hinduistas tienen como prioridad eh, tratar de... No me acuerdo, profe, disculpe. Ya. A ver, me salté una diapositiva. Pero en un segundito. Esta me salté, me parece. Sí, esta me salté. A ver, la industria, me faltaba hablar de esos aspectos de industria y comercio. En lo que es la industria, adornaba sus cuerpos con ricos ornamentos de plata, oro, marfil y piedras preciosas. Conocían el cobre, el estaño y el plomo. Utilizaban el cobre para las armas, instrumentos y utensilios. También utilizaban herramientas de bronce, incluso hachas, para fines domésticos. Hacían utensilios de barros y de una gran variedad de formas. Combinaban con la agricultura y la ganadería, la metalurgia y la alfarería, aprovechando la fuerza de los animales tanto en el transporte como en el arado. Cargaban materias primas y bienes destinados al consumo interno y el intercambio comercial. Lo que es del comercio, las ciudades del Indo comercializaban, ciudades del Indo es del río, no el río Indo, no se olviden, comercializaban no solo productos agrícolas, sino con metales, como el oro, plata, plomo y estaño, joyas, piedras semipreciosas, lazuli y turquesa, herramientas, utensilios y cerámicas. Sus huellas han aparecido en documentos. Los sumerios y acadios que registraban el comercio de oro, ébano y cornalina, ¿no? Son piedras preciosas, con naves que algunos historiadores identifican como procedentes de esta región. Durante la fase Harappa se desarrolló el comercio, entendido como un factor importante para la ciudad, que muchos han calificado como importante para el crecimiento del urbanismo y su mantenimiento, y otros se creen que no fue tan importante, que no influyó. Entonces, acuérdense, ¿no? Aspectos de lo que es religiosos, aspectos de
culturales, en lo que es, por ejemplo, el comercio, la industria. Entonces trabajaron, acuérdense que en esa parte, por ejemplo, de la India, ¿no? Hay elefantes, entonces dice que adornaban, dice, sus cuerpos, ornamentos. Ornamentos significa, o sea, adornos, ¿no? Por ejemplo, aretes, lo que nos ponemos las mujeres, digamos, aretes, anillos, una pulsera, una caña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se le conoce como ornamentos. Dice de diferentes materiales, ¿no? Plata, oro, marfil de los elefantes, piedras preciosas, y también ya conocían el estaño, el plomo, dice. Entonces también tenían herramientas, ¿no? Para lo que son sus labores en el campo. También utensilios, dice, de barro, y también lo que son incluso hachas. Y entonces los hindúes, ¿no? La región hindú, entonces tuvieron desarrollo en varios ámbitos, ¿no? En aspectos de industria, en aspectos de comercio. Se han encontrado, dice, documentos antiguos, ¿no? De los sumerios. Los sumerios fue, según la historia, fue el pueblo que se ha conocido con más datos de antigüedad. Entonces hay registros antiguos de esos antiguos pueblos. Nos han encontrado diferentes tipos de documentos de esa época. Entonces, aquí en estas antiguas civilizaciones, como yo les decía, tienen que tener presente todo lo que son aspectos religiosos, ya, por ejemplo, los inventos, descubrimientos, cómo estaban organizadas por ejemplo, quienes estaban en el poder, quienes eran los que tenían, por ejemplo, los gobernantes, las personas que estaban en la jerarquización social, ¿no? Tienen que también, por ejemplo, ubicar geográficamente en qué región estaban asentados, cuáles eran los ríos principales. Me acuerdo que una vez salió una pregunta, ¿no? En donde estaban, por ejemplo, los ríos más importantes. Entonces decía, por ejemplo, cultura china, cultura griega, egipcia, así, etcétera, ¿no? Y al frente estaban los ríos, digamos, del Ganges, del Brahmaputra, el río Huangho, el Nilo, cosas así. O sea, había que relacionar, ¿no? La uno con la dos con la B, así, ese tipo de preguntas. ¿Ya? O sea, aspectos de religión, estas antiguas civilizaciones creían en muchos dioses, no son politeístas. Ya su forma su cosmovisión sobre los aspectos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en lo que es la antigua civilización. A ver, espérenme un segundito. Les voy a compartir otras diapositivas, ¿ya? Vamos a ver. Espérenme un segundito. Egipto, ¿ya vimos o no? Confirme. Chicos, No, Lice, no hemos visto Egipto. ¿no vimos Egipto? Ya, entonces vamos a ver Egipto. A ver, todavía tenemos, creo que unos minutitos. Espérenme, ¿no? Un segundo, estoy abriendo el documento. A ver, Egipto. Ya, ahí sí se puede observar. Sí, Lice. Sí, ya, el antiguo Egipto, otra de las civilizaciones importantes, ¿no? El antiguo Egipto o antigua cultura egipcia fue una de las civilizaciones antiguas de la parte oriental de África del Norte. Se concentró a lo largo del curso inferior del río Nilo, en lo que hoy es el estado moderno de Egipto. La egiptología es el estudio científico de la civilización del antiguo Egipto y una regionalización temática de varias disciplinas relacionadas con la historia antigua y la arqueología. Entonces, otra de las civilizaciones bastante fascinantes, si se puede decir, ¿no es cierto? Por todo el material arqueológico que se ha encontrado, ¿no? En Egipto. Entonces aquí podemos observar lo que es la ubicación geográfica, ¿no? Aquí si se fijan está
lo que es el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿no? Estaba dividido así. Y el río Nilo, que atravesaba por todo el territorio. ¿Ya? Entonces, igual una de las bases económicas de Egipto fue, esta zona era bastante fértil, ¿no? Por el río, igualmente la agricultura. Al norte el mar Mediterráneo, al sur Sudán, al este el Mar Rojo e Israel, al oeste Libia. Comparte continentes con parte de Asia en la península del Sinaí y el extremo noroeste con África. Entonces, se fijan, ¿no? La ubicación geográfica. Entonces, eso siempre es importante conocer primero, siempre ubicaciones geográficas. ¿Cómo estaban organizados los egipcios? Gobierno. Su sorprendente cultura se basa en el gobierno déspota de un soberano denominado faraón, el cual se representaba a sí mismo como enviado de dioses o sus representantes. Son los faraones en la antigüedad eran como los representantes, ¿no? De los dioses en la tierra. Entonces el faraón era la persona que tenía más poder. La organización social en el antiguo Egipto fue clasista y estratificada, o sea, pertenecía a un grupo minoritario, ¿no? Estaba dividido en la nobleza, que era la parte integrante de la sociedad egipcia, que poseía muchos privilegios religiosos. Los políticos, por ser parientes del faraón o gobernadores de provincias, como se le decía, nomos, ¿no? Los guerreros estaban encargados de la defensa del país y de la conquista de nuevos territorios. Igualmente, los egipcios fue una civilización expansionista, ¿no? Que conquistaba a otros pueblos, buscaban nuevos territorios. El pueblo, formado por comerciantes, artesanos, agricultores, en general llevaban una vida miserable y carente de recursos para llevar una vida digna. Los esclavos, constituidos por los prisioneros de guerra, eran tratados bárbaramente y condenados a trabajos forzados en las grandes obras públicas. Entonces, por ejemplo, el pueblo, ¿no? Siempre las personas pobres, ¿no? Los comerciantes, pequeños artesanos, pueblos en esta civilización tenían que pagar impuestos, ¿no? A las personas de alto poder. Entonces, por lo regular, todo lo que es las cosechas entregaban, ¿no? a los altos mandos y se quedaban con un pequeño porcentaje para sus familias. Los esclavos eran tomados prisioneros de guerra, ¿no? Y ellos, por ejemplo, los esclavos eran los que realizaban las obras, digamos las pirámides, que eran obras que se demoraban hasta 10, 20 años en construir. Muchos de los esclavos fallecían en estas obras. ¿Cómo estaban organizados en la religión? Los egipcios eran politeístas, no creían en muchos dioses. Entonces, estos dioses se dividían en cosmogónicos, creadores del universo; cosmológicos, ordenadores del universo; zoomorfos y antropomorfos. Se representan en la forma de animal y a la vez de forma humana. Los dioses están, por ejemplo, Horus, con cabeza de halcón y cuerpo de humano; Mat, mujer con alas. En su honor se construían templos de grandes dimensiones y entregaban ofrendas que eran administradas por los sacerdotes, o sea, el clero. Entonces, por ejemplo, los egipcios creían en la reencarnación, ¿no es cierto? Que cuando una persona fallecía pasaba a otra vida. Entonces, sus dioses principalmente tenían este tipo de zoomorfa. Zo significa animales, ¿no? O sea, significa morfo como forma de animal. Y antropo significa el cuerpo de ser humano. Entonces, forma de ser humano. Entonces, estas figuras tenían cuerpos de personas y con, digamos, cabezas de animales o también con cabezas humanas. Entonces, aquí se les conoce a algunos, ¿no? Por ejemplo, el Horus, que era cabeza del halcón, etcétera, etcétera, ¿no? Ya mismo que se nos termine el tiempo. La economía principalmente se basaba igualmente en la agricultura, la ganadería y la pesca, ¿no? Acuérdense que estaba atravesado por el río Nilo. Fabricaban armas, utensilios y muebles. Entonces aquí podemos ver unas imágenes, ¿no? del antiguo Egipto. Aquí podemos ver los jeroglíficos también.
y lo que son la agricultura, ¿no? El famoso río Nilo influyó de manera decisiva en la antigua cultura egipcia, primeramente en el hecho de que marcaba el ritmo de la vida de los egipcios, ya que el Nilo elevaba su caudal hasta desbordarse cada año con precisión inglesa. Esto limitaba las actividades de siembra y cosecha a cierta época del año, pero había una época del año en que los egipcios no podían sembrar porque los campos estaban inundados y tenían que esperar a que el caudal del río descendiera. Entonces en el río había épocas de inundaciones, dicen, ¿no? Que no se podía sembrar. Entonces esta parte es conocida como la parte de la parte fértil, ¿no? Del río Nilo. En lo que es la religión, creían en figuras antropomorfas. Bueno, esto ya vimos. Aquí está el ejemplo, ¿no? La del dios Amon-Ra, dios Horus, dios del halcón, o la Osiris, diosa principal deidad. Aquí pueden observar algunas imágenes, ¿no? Principales formas: Anubis, Isis, Horus y Amon-Ra. Cabezas de halcones, cabezas, cuerpo de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, ¿ya? Aquí pueden observar la pirámide que les comentaba. Pirámide social, ¿no? El faraón, sacerdotes, nobles, altos funcionarios, soldados, escribas, comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos y los esclavos. ¿Quiénes eran los escribas? Eran, como decir, las personas intelectuales, ¿no? Ellos se encargaban, por ejemplo, de llevar, por ejemplo, las cuentas del reino, de los faraones, lo que son transacciones comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Las leyes, incluso, todo lo que son las leyes. Entonces, aquí está, en esta imagen está bastante clara, ¿no? Cómo estaban organizados. Bueno, chicos, ahí vamos a quedar, se nos terminó el tiempo. La siguiente clase le terminamos de ver esta cultura, ¿ya? Bueno, creo que tenemos 5 minutos o 10 de descanso, me parece, ¿no? Y ingresamos a la clase de lengua. Ya. Ya, Licen, listo. Entonces, hasta Gracias. luego, ya. Nos vemos en un momento. Ya, chicos.